La difusión de Santa Teresa del Niño Jesús en España, notas del periodo de 1897 a 1947. Primero, esclarecida historia póstuma, el huracán de gloria. Procuraré presentar la recepción de Santa Teresa del Niño Jesús en España circunscrita solo a los 50 años que siguieron a su muerte, es decir, de 1897 a 1947. De un texto de 23 páginas tendré que saltar muchos párrafos. Al final, el texto, si alguien lo desea, está a disposición, sea pidiendo al padre Emilio o sea pidiéndomelo a mí. Por supuesto, hay que partir de ella, de Teresita del Niño Jesús. El 9 de abril de 1888, a sus 15 años, la joven normanda María Francisca Teresa Martin ingresó en el Carmelo de Lisieux, Francia. Ingresó en el Carmelo no para seguir a Paulina, sino solo por Jesús. Al poco tiempo, con algún punzón de fortuna en su mano, la joven postulante grafiteó en el marco izquierdo interior de la puerta de su celda: Jesús es mi único amor. Esa inscripción, que todavía se puede ver en la celda que ella habitó en la clausura de Lisieux, fue para ella un resorte mnemotécnico y visual para mantener y acrecentar alta su cota de consagración al Señor en el Carmelo. Tras 9 años de vida conventual rodeada de su comunidad, falleció de tuberculosis a la edad de 24 años en la tarde del 30 de septiembre de 1897. Las últimas palabras que se le oyeron susurrar fueron: Dios mío, os amo. Eran el eco que respondía a aquella declaración de amor de sus primeros días en el Carmelo. Al año de su muerte, el 21 de octubre de 1898, financiado por su tío Isidoro Guérin, se publicaron los 3 manuscritos autobiográficos de la Carmelita carismática. La hermana de la autora, Madre Inés de Jesús, publicó el escrito de 475 páginas con el título unitario de Historia de un alma, con unas 7.000 variantes sobre el texto original, entre pequeñas supresiones o leves añadiduras y otros retoques. Se lanzó una tirada de 2.000 ejemplares, como nos recordaba ayer el padre Frontela. Esta primera edición de la Historia de un alma se envió como circular necrológica a los 121 carmelos franceses y a 18 monasterios extranjeros. El resto de la edición se regaló o se puso en venta al precio de 4 francos de la época. En ese mismo año, la edición se agotó en 6 meses, contra toda previsión. Entonces, en 1899, se lanzó una segunda tirada, ahora de 4.000 ejemplares, que para octubre de aquel año también se habían agotado. Eran tiempos de menor comunicación entre las comunidades religiosas, de publicidad muy reducida. En este momento del siglo XX no existía revista carmelitana en Francia, sí en Bélgica, para recensionar o anunciar el libro de nuestra Carmelita Lexoviense, que se estaba convirtiendo en verdadero bestseller. Era, por supuesto, un periodo en el que se leía menos que ahora porque había más analfabetos. La difusión de la Historia de un alma no deja de sorprender. Una insigne lectora de esta segunda edición de 1899 fue Isabel Catés, nuestra Santa Isabel de la Trinidad, relata el historiador Ciro García. Es sorprendente que una carmelita recientemente fallecida y apenas conocida como Teresa de Lisieux haya entrado en el horizonte de la vida de la joven aspirante Isabel Catés, 7 años más joven que ella, y se haya convertido desde su ingreso en el Carmelo de Dijon en punto de referencia fundamental para descubrir su vocación y alumbrar una nueva misión en la Iglesia.
Ya en el Carmelo, Isabel la cita, sobre todo en notas íntimas y cartas, destacando la poesía Vivir de amor y la ofrenda al amor misericordioso. Entre 1899 y 1901, el nombre y el cautivador escrito de Teresita comenzaron a propagarse en el extranjero. En 1901 tenemos la primera traducción al inglés. En años posteriores siguieron las versiones a más lenguas. En su tiempo fue el libro más leído después de la Biblia. La tumba de Teresita en el cementerio comunal de Lisieux se convirtió en el primer lugar de peregrinaciones. El cardenal carmelita Antonio María Gotti, prefecto de la Congregación de Propaganda Fide, escribía el 5 de enero de 1900 a la madre priora de Lisieux: el magnífico ejemplar de la historia de un alma que usted me ha ofrecido lo he presentado este sábado 30 de diciembre de 1899 a nuestro Santo Padre el Papa, que ha querido conocerlo por su cuenta, se ha prolongado en su lectura con manifiesta satisfacción y me ha encargado de escribiros en su nombre para deciros lo que le agrada este obsequio de vuestra filial piedad y os concede, igual que a la comunidad, la bendición apostólica. El 9 de diciembre de 1905, la República Francesa estableció la separación de la Iglesia y del Estado por la ley propuesta por Aristide Briand. La República no reconoce, no paga, no subsidia religión alguna. Pero al poco tiempo, obligado por la necesidad, el gobierno sectario tuvo que recurrir a la unión sacra, promoviendo la reconciliación entre la República y la Iglesia. Con ella apelaba al patriotismo de los católicos franceses. Así, la República estableció una tregua en sus ataques a la Iglesia. Permitió, por ejemplo, la presencia de los capellanes en el ejército, que con los soldados difundirán profusamente la devoción hacia la sierva de Dios, como nos explicó el padre Frontela. El fervor y entusiasmo popular por Sor Teresita, que se sabía había muerto en concepto de santidad, penetró en los hogares, en la catequesis, en el apostolado parroquial. En los círculos de la acción católica se proponía la figura de Teresita, se compartía su lectura, penetraba también en las instituciones, como en la Escuela de los Aprendices de Auteuil, París. Se incrementó en el pueblo una devoción sin precedentes. Por fin, el 12 de agosto de 1910 se introdujo la causa de beatificación. De 1907 a 1913 ya se habían vendido 200.000 ejemplares de la historia de un alma. En 1913 se organiza la primera... Tienes que acercar un poquito más al micrófono. Ahí, gracias. En 1913 se organiza la primera peregrinación en ferrocarril a Lisieux y en el Carmelo se recibían miles de cartas. Por ejemplo, en este año 13, 9.741 cartas de agradecimiento a la que llamaban la Santita. En 1916, el Carmelo recibía alrededor de 200 cartas diarias. En 1918 eran 500 misivas cada día. Y en 1923 llegaban diariamente de 800 a 1.000 descripciones con expresiones de gratitud a la Beata. Y durante la Gran Guerra, entre soldados y capellanes, distribuyeron no menos de 22 millones de estampas. Al decretar la heroicidad de las virtudes de la venerable, el Papa Benedicto XV había escrito: deseamos que el secreto de la santidad de Teresa no quede ignorado por nadie. Teresita se convirtió en una santa mundialmente popular. El 12 de mayo de 1924 se bendijo ya la primera iglesia a la memoria de la nueva beata
en la parroquia misional de Tungambaran, vicariato apostólico de Ceylon en la India, por el obispo carmelita Monseñor Alois Benzinger. La historia de un alma penetró como lectura preferencial en muchas familias religiosas, sobre todo en sus casas de formación. Hoy se contabilizan no menos de 80 institutos religiosos que la tienen por patrona principal o secundaria. De hecho, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola y Teresita del Niño Jesús son los santos que más han influenciado la vida consagrada. Este fenómeno de una veneración siempre creciente y sin precedentes en la Iglesia hacia el modelo de santidad que presentaba Teresita mereció el calificativo de huracán de gloria. El término lo acuñó el Papa Pío XI para designar el entusiasmo universal que venía suscitando la humilde monjita francesa desde la publicación de su carismático libro a finales del siglo XIX. Por primera vez, el Papa Ratti utilizó el término el 18 de mayo de 1925, al día siguiente de la canonización, en una locución a los peregrinos franceses. No escatimaba elogios ni epítetos a la santa de su predilección, la niña querida del mundo, una obra de arte de la naturaleza y de la gracia, una palabra de Dios para el mundo, miniatura exquisita de santidad, estrella de mi pontificado. El mismo Papa de las Misiones es quien estableció el fundamento teológico de esta popularidad de Teresita cuando escribe en las primeras palabras de la beatificación: es cierto que la voz de Dios y la voz del pueblo se han como divinamente unido para exaltar a la venerable Teresa del Niño Jesús, pero la voz de Dios es la que se ha dejado oír la primera. No ha sido ella la que se ha armonizado con la voz del pueblo, sino la voz del pueblo la que ha reconocido y seguido a la voz de Dios. Y en la bula de la canonización presentaba esta propuesta a la Iglesia: fieles de Cristo, la Iglesia os presenta hoy un nuevo y admirable modelo de virtudes al que todos debéis constantemente contemplar. Segundo, ¿cómo se percibe el huracán de gloria en España? ¿Cuáles son los parámetros para calibrar un poco entre nosotros ese huracán de gloria? Primero, la traducción de la historia de un alma al castellano entre 1902 y 1903. Hay que comenzar con la palabra escrita de la propia Teresa del Niño Jesús. En las ediciones sucesivas, Lisieux fue publicando nuevos fragmentos de las cartas, de las poesías, añadiendo en 1926 la Novísima Verba. Las traducciones españolas fueron incorporando esos añadidos o novedades del texto teresiano. Vengamos al problema de la datación de la primera traducción de la historia de un alma en castellano. Persiste un despiste inveterado. La cronología de la traducción castellana de la historia de un alma es una realidad desconocida o cuanto menos confusa. Lisieux continúa reiterando que la primera traducción a la lengua de Cervantes es de 1911, a pesar de que yo advertí del despiste en su tiempo a Monseñor Guy Gauchet y a la hermana archilera del Carmelo, María de la Redención. Desde 1902 se podía leer en castellano en las páginas de la revista El Monte Carmelo. Lo atestigua, por ejemplo, el padre Gabriel Beltrán en su estudio sobre el padre Romualdo de Santa Catalina, cuando escribe que este padre no es el primer traductor de Santa Teresita, porque la revista El Monte Carmelo, por entregas, publicó diversos artículos entre 1902 y 1903 que la misma editorial sacó luego, 1909, en libro separado. La misma afirmación viene corroborada por el padre Francisco Vega Santoveña en su Bibliografía Española sobre Santa Teresita. En el prólogo
de una edición de bolsillo de la historia de un alma, de la editorial de espiritualidad, el padre Nazario de Santa Teresa escribió la anotación siguiente. En español existen 3 traducciones. La primera, que se hizo, está manuscrita en el primer convento de la Reforma del Carmen, San José de Ávila. Abarca hasta el capítulo 9 de la autobiografía. La hizo de la primera edición francesa en los primeros años de este siglo la Madre Inmaculada del Sagrado Corazón. Otra, la que más se ha difundido en lengua castellana, es la del padre Romualdo de Santa Catalina, la más aceptada también y con numerosas ediciones. La tercera traducción es la del padre Bruno de San José en Burgos, 1943. No sé qué habrá sucedido con la traducción realizada en los muros del monasterio de San José, pero en contra de lo que afirma el padre Nazario, en 1952, la primera traducción de la historia de un alma al castellano comenzó a publicarse en enero del año 1902. Fue su artífice el padre Eduardo de la Sagrada Familia. Es una edición algo abreviada, que se traducía por entregas consecutivas en la revista, entonces quincenal, de El Monte Carmelo. En sus 288 páginas del original francés, esta primera traducción contenía 12 capítulos, la poesía de una rosa deshojada y el acto de ofrenda al amor misericordioso. Lisieux lo había publicado con una tirada de 5.000 ejemplares. Comienza con un capítulo introductorio sobre los padres de la Santa, que termina así. Y ahora invitamos a nuestros lectores a recrearse aspirando el perfume virginal de una bella flor, o sea, la vida de un alma escrita por ella misma. Después de su edición continuada en cada número de la revista quincenal, la publicación se termina en abril de 1903. Entre 1903 y 4, el Monte Carmelo fue añadiendo las poesías de Sor Teresa, etc. La razón de esta iniciativa del escrito algo abreviado de Teresita, presentado por Lisieux, viene explicada así. Muy pronto, los primeros lectores reclamaron una edición más breve de esta gruesa historia de un alma. Especialmente el abbé Domain, capellán de la abadía de las Benedictinas y catequista de Teresa, escribió en diciembre de 1898: ¿Quiere usted permitirme que le manifieste también el deseo de ver pronto aparecer una edición a un precio menos elevado y por lo mismo de una difusión más fácil? Que las jóvenes con modesto peculio, y usted, la primera de Lisieux, sabe que son muchas, puedan no solo leer rápidamente este volumen, como se hace con un libro prestado, sino también puedan colocarlo en sus bibliotecas para releerlo a satisfacción, meditarlo, consultarlo, prestarlo a las amigas que, aunque sean menos piadosas, no resistirán al deseo de leerlo por entero enseguida de recorrer los primeros capítulos. Uno que se benefició de esta primera traducción tempranera de la historia de un alma fue el padre Juan Vicente de la India. Él era corresponsal de la revista Monte Carmelo y en contracambio recibía la revista Monte Carmelo en la India y él gozaba con esta lectura. En 1909, el mismo padre Eduardo publicó el libro aparte, la edición completa de su traducción de la historia de un alma. La obra teresiana del padre Romualdo de Santa Catalina. Paso integralmente porque el padre Briñas nos hablará enseguida de él, me imagino. La traducción de las obras completas por el padre Bruno de San José. Se inició con la traducción de la historia de un alma en 1942 y él ya publicó las obras completas en 1943, conoció diversas ediciones hasta que fue suplantada en 1960
por la nueva y mejor traducción del padre Emeterio Setién. El padre Bruno escribe en un prólogo muy satisfecho con su traducción, pero la madre Inés había escrito una carta al padre general Silverio de Santa Teresa con un poco de alarma, porque había sido informada por un jesuita de Madrid que la traducción del padre Bruno era deficiente. Podíamos citar algunos ejemplos suyos de la inexacta traducción. Y le pedía al padre general que urgiera otra traducción mejor de la historia de las obras completas en castellano. Revistas teresianas como factores de la propagación de este huracán de gloria entre nosotros. En primer lugar, la obra máxima, en 1921 en Pamplona. No es revista teresiana, pero revista de las misiones carmelitanas. Padre Juan Vicente, gran devoto, procuró inculcar por todos los medios, con el noticiario, con algunos comentarios, en los 26.000 suscriptores que tenía entonces la revista, la importancia de Teresita para la vida cristiana de los hogares, y sobre todo tiene el mérito de haber colaborado en que Santa Teresita fuera nombrada patrona de las misiones carmelitanas, cuando todavía era simple beata. Una iniciativa que nació de la revista italiana Il Carmelo e le sue missioni, pero Juan Vicente con su obra máxima se adhirió al movimiento y fue sostenido por la madre Inés de Lisieux. Bien, así llegamos a la proclamación de Teresita como patrona universal de las misiones, y el cardenal Van Ronson rubricó ya el nombramiento de Teresita del Niño Jesús como patrona de las misiones carmelitanas. Fue el 30 de abril de 1923, al día siguiente de la beatificación. Y lo hizo a propuesta del Padre General de la Orden, Lucas de la Santísima Virgen María, y por recomendación especial del Papa Pío XI. Otras revistas, por ejemplo, Lluvia de Rosas, de la que también espero que nos hable el Padre Briñas. Pétalos de Rosas, 1932 en Bilbao. El título de otra publicación mensual es también revelador, Pétalos de Rosas, menos conocida, más local, pero no por eso con menos llama ni menos encendimiento. Su autor, el padre francés Domingo de María de la Asunción. Carmelitas en exilio en Francia tenían su noviciado en Tadja. Él hizo el noviciado en Tadja, tanto que se pensó que la carta de 17 de julio de 1906 de Isabel de la Trinidad a un innominado novicio de Tadja era dirigida a él. No, las fechas no coinciden. Bueno, él recala en Bilbao porque había sido desertor del ejército durante la Gran Guerra y no podía volver a su patria. Alma de niño, devoto de Teresita, en 1930 le confían, hablaremos luego, la dirección de la cofradía, mejor dicho, Asociación de Laicos Pía Unión de Santa Teresita. Y en 1932 comenzó la edición mensual de sus Pétalos de Rosas. Eran 2 hojitas, dobles de tamaño manual. Todavía en mi juventud carmelitana él fue publicando y las leíamos en los colegios preparatorios y en el noviciado. Lo menos que se puede decir es que eran enjundiosas. Conocieron una gran difusión popular entre las asociadas a la Pía Unión de Santa Teresita
en las iglesias en general, porque se distribuían gratuitamente. El primer número de la colección comienza con esta reflexión persuasiva. Muchos milagros ha obrado, obra y obrará la taumaturga del siglo XX, curaciones innumerables de cuerpos y mucho más de almas. En ti también ha de obrar un gran milagro la Santita. Jesús nos llama a todos a ser santos, a todos sin excepción. El lenguaje era siempre positivo, optimista. En otra página leemos esta certera consideración. La doctrina de Teresita es la de los nuevos tiempos, la que va promoviendo una legión de pequeñas almas, la que hará resplandecer en el tiempo y en la eternidad al divino atributo que dio principio al mundo, su eternamente amable, santo y misericordioso amor. Cuando llegó al declive de la salud, el inspirado animador en 1959 se habían publicado 225 números. Otras publicaciones teresianas de importancia. Las enseñanzas de Santa Teresita del padre Crisógono de Jesús sacramentado. Recoge varios artículos publicados principalmente en la obra Máxima, pero en cualquier caso, debido a la fama del autor, al estilo del autor, el libro conoció una gran difusión, libro póstumo por supuesto. Se introdujo mucho el libro en las casas religiosas, en las casas de formación. La Asociación Pública de Fieles Pía Unión de Santa Teresita, como herramienta de pastoral directamente teresiana, podemos señalar a la Pía Unión de Santa Teresita. Así se denomina a esta asociación de fieles. Nació al calor de la canonización de nuestra santa, por el breve Romanorum Pontificum del Pío XI, el 11 de agosto de 1926, se erigió en Roma, en nuestra parroquia de Santa Teresa, la Pía Unión de Santa Teresa del Niño Jesús. El general de la orden, padre Guillermo de San Alberto, proponía encarecidamente su implantación en nuestras iglesias. Valde optandum est ut apud nos, quancitius erigatur. Enseguida se fue introduciendo en muchas iglesias del mundo, conociendo un arraigo inusitado. En el Carmelo de Bilbao, por ejemplo, había más de 4.000 socios inscritos. Cifras similares se conocieron también en otras iglesias. Tarea tenía su función mensual, un domingo de cada mes, con predicación obligada, por supuesto, sobre Santa Teresita. Tenía sus estatutos y tenía también su compromiso, el compromiso de preparar con la solemnidad de aquellos tiempos la fiesta de Santa Teresita, con un solemne, precedido de un solemne novenario, con procesiones, con representaciones teatrales, con concursos infantiles, etc. En cualquier caso, sirvió también de gran efecto divulgador de Teresita. Nacieron muchas vocaciones religiosas de esta asociación y tenían también su himno, con letra del padre Florián y música del padre José Domingo. Florecilla graciosa del alto cielo, fuentecilla que alegras nuestro Carmelo, desciendan a millares de tus altares lirios y rosas, gracias divina, tu camino de infancia no tiene espinas. Arraigamiento teológico y doctrinal, acercamiento teológico y doctrinal. Teresita Niño Jesús fue percibida durante mucho tiempo como la encantadora santa popular. Se la invocaba por la abundancia de sus favores concedidos, de sus gracias, de su lluvia de rosas. Así se venía fomentando un aspecto devocional que había cundido muy fuertemente en el pueblo. Pero en la literatura religiosa de los primeros decenios del siglo XX no se la aborda desde el punto de vista teológico. Por ejemplo, el corifeo
de los estudios de espiritualidad carmelitana de este tiempo, el padre Crisógono no trató a Santa Teresita con una reflexión teológica. En su obra, La Escuela Mística Carmelitana, evocando el verso sanjuanista, ni cogeré las flores, se contenta con esta anotación. Muchos se fijan en que Santa Teresita del Niño Jesús lleva un puñado de rosas y no advierte que debajo de ellas hay una cruz con su Cristo sangrante. Más tarde, en su compendio de estética y mística, hablando de la Escuela Carmelitana de Espiritualidad, recuerda en la bibliografía solo las innumerables ediciones de la historia de un alma. Hay entonces libros que propagan esta espiritualidad, pero en forma devocional. Por fin, mejor dicho, me adhiero a la observación de Francisco Vega Santoveño cuando escribe: no se debe olvidar que Teresa de Lisieux pertenece a ese grupo de santos cuya popularidad se ha desbordado. Teresita es una santa popular al estilo de Francisco de Asís. Todo ello no quiere decir que no encontremos cosas de valor. La no abundancia de artículos y obras de fondo, estudios doctrinales positivamente científicos y profundos, salvo raras excepciones, no quiere decir que no se vea compensado con traducciones, artículos, crónicas, y todavía añade que la investigación se ha reducido prácticamente a traducir obras de francés. Pero, por fin, también en España despertamos y comenzamos a fijarnos en la hondura teologal que Santa Teresita del Niño Jesús ofrece en su vida y en sus escritos. La investigación descubrió en ella otros valores nuevos e incluso superiores de la atractiva Santita de las Rosas. Para elevar el diapasón y descubrir profundos valores teológicos en ella, el toque de atención nos vino de Francia. Los escritos teológicos, sobre todo de dos autores galos, Dominico los dos, sobre la espiritualidad teresiana, sirvieron de orientación. Cuando fueron traducidos al castellano, crearon entre nosotros la conciencia de que el caso o fenómeno de la popular Teresita no podía quedar relegado a lo devocional, por muy digno y hacendado que fuera. Los dos libros en cuestión fueron Teresa de Lisieux, un renacimiento espiritual del padre Jacinto Petitot, y Teresa de Lisieux, un camino completamente nuevo, con el éxito de 22 ediciones en 12 años del padre Marie-Michel Philippon. Ellos nos hicieron ver que la espiritualidad o doctrina de Teresita contenía una hondura teológica. Con ellos en España llegamos a convencernos de que cabía y era beneficioso un análisis teológico de la doctrina teresiana porque favorecía un mejor conocimiento de su mensaje, fue un provechoso despertar a una realidad nueva en el tratamiento de la dulce carmelita francesa. Esta tendencia fue acentuándose en la literatura teresiana de España. Aparecieron análisis teológicos y sobre todo el detonante mayor fue el Congreso Teresiano de Lisieux 1947 en Zaragoza para conmemorar el 50 aniversario de su muerte, en el que se abordaron varios temas teológicos de Teresita. El año 1947 fue un año de gracia especial y se celebró con mucha profusión de eventos y de escritos, como por ejemplo el libro sobre la infancia espiritual del padre Fernando Villarroel de Santa Inés. Y ya en esta nueva época que se abre, tenemos el libro excepcional, creo, de Hans Urs von Balthasar, Teresa de Lisieux, Historia de una misión. Recientemente el padre José Damián Gaitán ha escrito una
evaluación, creo, muy certera de lo que ha significado este libro. Sin pretenderlo, Teresita llega a un momento que ella nunca soñó. Ella misma, doctora de la Iglesia. 19 de octubre de 1997. Sin pretenderlo, se encontraba ella misma entre los santos doctores que han iluminado la Iglesia, como había escrito. Y ya de jovencita el abbé Domain la denominaba su doctorcito, y de mayor sentía en ella mi vocación de doctor, porque quería iluminar a las almas como los doctores, consciente de que en la Iglesia no todos pueden ser apóstoles o doctores, pero sabe que el doctor de los doctores enseña sin ruido de palabras. Conclusión. En 1947, entonces, se consolida una nueva época de los estudios lesovienses, la nueva era de los estudios críticos y de más contenido teológico del legado de Santa Teresita. El meritorio y sacrificado pionero, André Combe, publica en 1948 la edición crítica de las cartas de Teresita. No vamos a entrar en los detalles, como Lisieux, a una monja en Lisieux no facilitó mucho el acceso a los originales, etc. Pero pionero, un poco mártir y tenaz, gracias a Dios. También su libro Introducción a la Espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús. Y aquí estableció él ya la cronología teresiana, de forma que pasamos de la hagiografía a la agiología, como escribe un crítico francés. Y después de ahí, por supuesto, los manuscritos autobiográficos del malogrado padre François en 1956, y después la monumental Nouvelle Edition du Centenaire de 1992. En esta época afortunada y prometedora vivimos. Disponemos de todas las garantías para un conocimiento, para una interpretación, para un entendimiento real y acreditado de la doctrina de la Santa Doctora de la Iglesia, Teresa del Niño Jesús, y de la Santa Fe.